primer departamental. Vamos bien. Vamos bien, creo que de acuerdo al programa y como manejan el plan sintético, programa sintético. La clase anterior terminamos con esto, ¿correcto? Que fue un problema ya que involucrara un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, dudas hasta aquí, preguntas. Ya pudimos ver que realmente para trabajar uno de estos problemas nosotros tenemos todos los datos, ¿sí o no? O sea, nos van a dar siempre la mayoría de los datos y si no, lo que tenemos que hacer nada más es jugar con las ecuaciones para poder encontrar la información que nos solicitan. ¿Cuándo vas a hacer la presentación? Para la parte al final de la clase, hoy está la presentación. Y al ratito, quedó muy interesante. ¿Estará difícil? Son de 10 sobre el primero Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Muy bien. Hicimos el problema, encontramos las soluciones a cada uno de los incisos, ¿correcto? Y solamente nos faltaría ver un par de temas. Bueno, un tema que tiene que ver con la parte de caída libre o tiro vertical, que yo les comentaba la clase pasada. Lo siguiente, que al final, si yo hacía esto para X, yo tenía esta ecuación para X. ¿Y cuál era la otra que tenía? La de posición. ¿Cuál es la de posición? Esta de aquí. Lo único que tenía que hacer es trasladar todo a dónde? A Y, ¿no? Y entonces ahí lo único que quedaba fijo era la aceleración, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la aceleración siempre va a estar jugando un efecto hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra, ¿no? Hacia el suelo. Entonces, son dos casos particulares que podemos analizar, pero que las gráficas son exactamente las mismas. O sea, para analizar la velocidad en Y, ya sea tanto en el tiro vertical como en la caída libre, yo tengo esta ecuación. Y para analizar la posición en Y, en el eje vertical, yo tengo esta ecuación, que es Y0 más B0 de Y de T menos G sobre 2T cuadrado, que se corresponde con las ecuaciones que nosotros encontramos aquí, ¿no? Esta que es X más B0T más A, la aceleración sobre 2 al cuadrado, ¿no? Y la anterior, ¿cuál era? Esta de aquí. Velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración en X por tiempo, ¿no? Entonces no varía la parte del comportamiento de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque tanto el tiro vertical como la caída libre es un movimiento de qué tipo? Rectilíneo uniforme, ¿no? O sea, son unidimensionales, o sea, trabajan en una sola dimensión, ¿correcto? Entonces no debería tener mucho problema el analizar qué pasa con el tiro vertical o con la caída libre. Lo que sí es importante es que vean que la gravedad se mantiene negativa por el efecto de atracción, ¿sale? De campo. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de estos, creo que viene uno de estos. Para que, creo que ya con eso cerraríamos la unidad, ¿correcto? Y empezamos la generación de datos y todo. ¿Ese tema venía en el examen? Sí, venía si vienen los problemas. Y como hoy lo vamos a resolver, es tipo similar. Bueno, igual lo encuentran en el libro, es el problema resuelto 2.10 que viene ahí en el Redding de quinta edición, en el Redding Hannah y Craig. Entonces viene ahí y es este problema. Dice, desde el suelo se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. La aventamos. Con la pelota, para hacer el ejemplo. Con una rapidez de... con una moneda. Con una rapidez de 25.2 metros por segundo. Entonces, es importante que analicen el enunciado. Desde el suelo se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez. ¿Ya cuando dice rapidez es una qué? Un instante, una velocidad instantánea. De 25.2 metros por segundo. Inciso A, ¿cuánto tarda en alcanzar su punto más alto? Inciso B, ¿a qué altura llega? Inciso C, ¿cuánto tardará en estar a 27 metros sobre el nivel del suelo? Entonces, dudas hasta aquí. Son tres preguntas, ¿no? La primera, ¿cuánto tiempo en llegar? Salud. Segundo, ¿hasta qué altura llega? Hasta cuando la viento. Y tercera, ¿cuánto tiempo le toma llegar de 0 hasta 27 metros sobre el nivel del suelo? Quiere decir que entonces posiblemente mi pelota llegue más arriba de 27 metros. Bueno,
aquí está la gráfica o la imagen, como podríamos interpretarlo. Y aquí tengo la solución del inciso A. Dejo aquí arriba el problema para que vayamos viendo la pregunta y la solución. Entonces dice, en su punto más alto, la velocidad de la pelota alcanza el valor de 0, ¿correcto? Sí. Se frena, ¿no? Dado que B0Y es igual, y B de Y es igual a ¿qué? 0. A 0. Entonces, queremos calcular, pero B0 ¿qué es? La inicial que valía ¿cuánto? 25.2 aguas, ¿eh? Queremos calcular T y por lo tanto escogemos la ecuación 229, bueno, la 229 es esta, ¿no? Para efectos de esto. Y entonces, ¿qué me dice? Yo tengo mi velocidad final. O sea, mi velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. Entonces, el inciso A me dice velocidad inicial 25.2 metros por segundo menos mi velocidad final que es 0, o sea, se detiene, entre ¿quién? La gravedad, y eso es igual a ¿qué? 2.57 segundos. Entonces ya encontré el inciso A, ¿no? Pero dice cuánto tarda en alcanzar el punto más alto. A. ¿Correcto? Sí. ¿Sin dudas hasta aquí? La aceleración no es negativa. Sí, negativa. Pero tú te pasas del otro lado. O sea, si tú haces el ajuste, ¿sí o no? ¿A quién vas a despejar aquí? A ti. ¿Sí o no? Entonces te pasa para acá. Y entonces, ¿qué te dice? Velocidad inicial menos velocidad final entre la gravedad, ¿correcto? Voy a ponerlo aquí abajo. O sea, yo tengo, acuérdense, velocidad final, obviamente en Y, es igual a velocidad inicial en Y, más, bueno, en este caso menos, gravedad por tiempo, ¿es correcto? Entonces yo quiero encontrar el tiempo que tarda en alcanzar el punto máximo. Y el punto máximo me dice que la velocidad final debe ser igual a 0. Entonces, ya la tengo, mi velocidad inicial es igual a 25.2 metros por segundo, ¿sale? Y la gravedad 9.81, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? Sí. Entonces, acomodando, pasando esto para allá, me queda que GT es igual a B0Y menos BFY, ¿sí o no? Entonces, el tiempo es igual a B0Y menos BFY sobre G, ¿correcto? ¿Y esta que es igual? A 25.2 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo sobre 9.81 o 9.8 bueno, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como este es un recíproco que está debajo de una división, ¿cómo pasa? Pasa arriba, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo que me sale ahí? ¿2 punto qué? 2.57. ¿Y es correcto eso en la calculadora? Segundos, ¿a 2.56.8. Ajá, sale 2.58. Ah, 58 está mejor. Igual para el examen, efectos de cifras significativas, podría ser hasta 3, pero si llegan a hacer algún redondeo no tengo problema. Siempre y cuando sea como más o menos cercano, ¿no? Más o menos 2 décimas o más o menos 2 centésimas. ¿Vale? Digo para que no tengan problema. ¿Qué le pongo si dice 3.6666667? ¿Qué pasó? No, es que, o sea, mi duda era si la gravedad, o sea, es hacia arriba, ¿no? Entonces la gravedad es una desaceleración. Sí, por eso. Entonces, si te fijas, va a llegar a un punto que se hace 0 como lo vimos con la persona. ¿Qué pasaba cuando tú ponías una aceleración negativa? Se empezaba ¿a qué? A frenar. ¿Te acuerdas? Lo mismo pasa con esto. O sea, como la gravedad va siempre tratando de atraer al cuerpo hacia el suelo, entonces se va a ir frenando. Llega un punto que la velocidad se hace 0 y pues ahora viene el otro camino, ¿no? Que es la caída libre. Entonces, dudas hasta aquí. O sea, sí, por eso va negativa. Por eso siempre va negativa, porque es un frenado que te provoca aquí la gravedad, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Entonces, vean cómo aquí, similar a lo que habíamos visto, por ejemplo,
yo tengo que B es igual a distancia sobre tiempo, que es a nivel instantáneo, ¿no? Yo puedo ver más o menos aquí una relación, porque habíamos visto que estas, habíamos comprobado que estas tienen que tener más o menos una relación. Entonces yo sé que A es igual a qué? A un delta B respecto a un delta T, ¿correcto? Entonces ya aquí podemos más o menos relacionar de manera directa A con esto, ¿sí, no? Porque van cada una trabajando. Entonces vean, son relaciones muy similares las que nosotros tenemos en ambos lados. Si analizo la velocidad y si analizo la aceleración. Nada más que en este caso, tanto en tiro vertical como en caída libre, esta A ya es constante siempre. Y ahí estamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces me indica que yo a 2.57 segundos, partiendo de que aquí está P0 y E0, sale con una velocidad inicial de 25.2 y ahí es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado mi aceleración, que es la gravedad. No, en 2.57 segundos alcanzo mi punto máximo. Ahora, ¿cuál es el tiempo total que tarda en el aire en la esfera? Con la pelota. ¿Cuánto les da? El tiempo total. 5.14. Aguas porque el libro está mal. El libro dice 5.04. O sea, está mal ahí. ¿Sale? No, lo que pasa es que ustedes revisan el libro, va a decir 5.04. Y nosotros es 5. O sea, el real es 5.14. Por eso no crean que todo lo digan los libros. Es el tiempo total que tarda volando en la pelota. O sea, el tiempo que sube más el tiempo que baja, que sería exactamente el mismo. ¿Sale? Entonces, se mantiene ¿qué sería aquí el mismo tiempo si lo multiplico 2 veces? Es la misma distancia. Lleva una misma distancia, pero lo importante aquí es la aceleración. La aceleración es la misma. Que sea constante, ¿sale? Para tener ese comportamiento. Entonces, si fuera a variar la aceleración, podrías caer más rápido. Pero lo que tenemos que hacer para lanzar un cohete a la luna, o sea, tenemos que vencer esa resistencia. Pero como ya sabemos que esa es constante, entonces ya podemos calcular las cosas con las que los podemos sacar, ¿no? Con las que vamos a enviar. ¿No? Entonces, ¿dudas aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ok, ¿cuál es el inciso B que dice? ¿A qué altura llega? Bueno, aquí dice 30, lo vamos a calcular numéricamente, ¿no? Ahora que hemos obtenido el tiempo que la pelota tarda en alcanzar su altura máxima, la ecuación 230 con Y0, extendida como 0, nos permite despejar. Y cuando conocemos las otras cantidades, pues ya tenemos todo esto analizado, ¿no? Ahora voy a partir de ¿qué? De la segunda ecuación. ¿Y qué me dice la segunda? La velocidad inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo. Muy bien. Menos gravedad entre 2. Entonces, yo aquí te he ubicado. El tiempo y la aceleración. ¿Y es 0 a qué es igual? Cero. Porque estoy calculando la altura máxima a la que llego. Entonces estoy partiendo en Y, es el que voy a encontrar, ¿no? La velocidad inicial. No, 2.50. 25.2. 25.2 metros por segundo. Aquí son metros, ¿no? ¿Qué más tengo? Tiempo. Tengo el tiempo, que me dice que es 2.57 segundos. Y la aceleración, ¿correcto? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y ya qué es lo único que tengo que hacer? Pues ponerle la ecuación. Recuerden, la parte negativa ya va aquí, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no es necesario volver a calcular, ya va aquí incluida. Entonces es 25.2 por 2.57 menos un medio. ¿Sí queda claro? Porque estos hacen dos términos, ¿verdad? Sí. Porque Y es 0, es 0. O sea, este término de acá es 0. Entonces me quedan solamente estos dos términos. Y como ya tengo esos valores, pues ya solamente me falta calcular la Y, ¿no? ¿Y cuánto les da ahí?
Bueno, aquí dice 32.4, ustedes dicen 32.38, 38, 39. ¿Sale? Entonces aquí lo redondeé, el problema es 32.4 metros. Entonces ya tengo la altura total a la que yo llego. Y el siguiente inciso, ¿qué me dice? ¿Cuánto tarda en estar a 20 metros sobre el nivel del suelo? ¿Vale? ¿Cómo le hago ahí? El espejo hace la distancia y te queda una cuadrática, ¿no? Yo tengo una cuadrática, ¿por qué? Porque lo que tengo que encontrar ahora es una posición respecto al tiempo, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, este es el inciso B y el inciso C. Dice, ahora, vamos aquí de aquí a despejar, ¿sí o no? Dice, la ecuación 230 es útil, que la 230 para nuestro caso es esta. ¿Vale? Entonces, dice ahí el inciso C, por ser T la única incógnita, puesto que debemos resolver para T, escribimos la ecuación con Y igual a 0 en la forma acostumbrada con una ecuación cuadrática que es esta de aquí, ¿correcto? Entonces, intercambiando los valores numéricos, tenemos este comportamiento de acá. ¿Sí queda claro por qué? ¿O lo vamos a hacer? ¿Vale? Al resolver esta ecuación cuadrática encontramos que hay dos tiempos, ¿sí o no? Entonces lo pueden resolver ¿cómo? Con la fórmula general, con la calculadora, factorizando o la calculadora. Sí, no vamos a complicar, ¿no? Ya se complicó mucha gente esto. Nosotros te entretenemos. Entonces, ¿cuánto me da ahí o qué tengo que sustituir? ¿O qué me dice a mí el problema? ¿Qué valores tengo? Velocidad inicial 25.2 metros por segundo. ¿Qué más? No, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué más tenemos ahí? La posición, ¿no? Tiene que estemos a 27 metros, ¿es correcto? Entonces, ¿cómo va mi fórmula? Dice Y es igual a Y0 más B0 de Y por T, ¿sí o no? Menos T sobre 2, T cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces pues lo voy a pasar de este otro lado. Me va a quedar G sobre 2, T cuadrada, ¿no? ¿Cómo pasa? Menos B0 Y de T, ¿no? Más Y es igual a 0. Y0, ¿cuánto vale? ¿Sí queda claro por qué vale 0? Sí. Porque yo no estoy calculando la distancia. Partiendo de aquí, de mi distancia inicial que es 0, hasta que alcance los ¿qué? 27 metros. ¿Sí o no? Entonces ya de aquí a quién despejo, pues ya, a T, y entonces ¿cuánto me queda? 9.8 entre 2, 4.9, que ya sustituyendo, 4.9 metros sobre segundo al cuadrado por T cuadrada menos 25.2 metros sobre segundo por ¿quién? Por T, ¿sí, no? Más 27 metros, ¿no? ¿Eso que es igual? A 0. Entonces yo tengo que resolver esta ecuación cuadrática. ¿Cuánto les da esta ecuación? ¿Si les da esas raíces? 3.52, 62. Es que si las cosas como positivos a mí me sale que da menos 1.52 menos 3.60. Es lo mismo para positivo. ¿Cuánto? Sí, eso. ¿Pero con signos invertidos? No, es que los dos X me dan con negativos y les ponen positivo, la de que 4.9, pero yo lo hice con menos 4.9 T cuadrada. ¿Pero por qué menos 4.9? Para que no salieran negativas las X. A ver, si lo dices con menos 4.9 te salieron negativas. No. ¿Y con 4.9 te da negativas? Pero yo no quiero decir menos. ¿Sí les da así? A ver. Positivas con menos. Sí. No. Con esa ecuación a mí sí me dan esos resultados. Con esta ecuación, ¿no? Sí, sí me dan positivos. Nada más analícenlo. Bueno, yo sé que lo están poniendo en la calculadora. Pero si hacemos el análisis del discriminante utilizando la fórmula general, ya desde ahí te debe de dar positivo. Ah, sí, sí. ¿No? Sí, no, sí te dan resultados.
¿Sí me expliqué qué dije o no? Sí. A ver qué dije. Pero ¿cuál? ¿Tomas el tipo menor? No. O sea, recuerden que, por ejemplo, si no usáramos la calculadora para resolver las raíces, está la fórmula general, ¿correcto? ¿Y qué dice la fórmula general? X1,2 es igual a qué? A menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿No? Eso ya así. Pueden ir de pase, hermano. Ya rezado, ya se lo saben. ¿Correcto? Entonces, si tú analizas cuál es el discriminante, ahí. No se ve. Todos. Acuérdense que para analizar esta fórmula, nosotros ¿cuántos tipos de raíces tenemos? Reales, imaginarias y cuáles otras. Eso lo vieron en la prepa. ¿Ves más? Esto es de secundaria. Claro, se fueron a una pública como Entonces, ¿de aquí qué me interesa? Cuando yo tengo esta fórmula, ¿qué me interesa analizar aquí? La diferente X, Y, X. Bueno, no, eso es lo que voy a encontrar. ¿Pero qué tengo que analizar primero? La cual es la B en la ecuación y la C. No, esa es identificar las constantes de la Entonces, no ecuación. Ustedes tienen un componente que se llama discriminante. El discriminante, ¿quién lo compone? D es igual a B cuadrada menos 4ac. ¿Sí o no? ¿Por qué me interesa ese? Porque puede ser positivo o... ¿Y qué pasa si es negativo? Claro que sí, se llaman números complejos. ¿Saben? O sea, matemáticamente sí existe. Entonces, este componente de aquí de la raíz es el que yo analizo primero de todo. Está viendo programación, ¿no? ¿Qué es para que no más programado? Pues no sé, programar esto. No. O sea, en programación. Ay, bueno, sí, con trabajo. es que este es un problema muy práctico de programación. Porque tomas o sea, tomas decisiones para llegar a qué tipo de raíces vas a encontrar. Bueno, luego les decimos. Entonces, si aquí tienen ustedes este discriminante, yo tengo dos posibilidades, yo tengo tres posibilidades. Que D sea mayor que 0, D sea menor que 0 y D sea igual a 0. ¿Sí o no? Cuando D es mayor a 0, ¿qué tengo yo? Cuando D es mayor a 0. Es positivo. Sí, pero ¿cómo se le llama a estas raíces que voy a encontrar? Reales. ¿Reales qué? Enteras. ¿Cómo raíces enteras? Ración y ración. Enteras no sé. Diferentes. ¿Y cuando es menor que 0? Reales. ¿Cómo las reales? Complejas. Cerradas. ¿Y cuando es igual a 0? ¿Reales qué? Reales. Ya no sé si fue por atinarle por fortuna y por puntito de supervivencia o si te acordaste. ¿Sí se acuerdan por qué? A ver, cuando esta parte de aquí, de adentro, es mayor que 0, quiere decir que es un número positivo real. Entonces le puedo calcular la raíz. ¿Sí o no? Si yo le sumo eso, hago esa suma de este resultado, a ver, es x1, ¿no? Pero si lo resto, va a cambiar el resultado de la diferencia, ¿sí o no? O sea, uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Entonces ya con eso estoy variando el resultado de arriba. Por lo tanto, voy a tener dos raíces, dos raíces reales diferentes. Porque voy a poder sumar y restar. En este caso, ¿qué pasa si D es menor que 0? Pues son raíces complejas. Son raíces complejas conjugadas. ¿Estas cómo se ven? Un número complejo. Con una que es igual. Es una parte real más una parte imaginaria que nosotros la representamos por la letra I o por la letra J. O por la letra J. ¿Sabes? Y entonces nosotros sabemos que I es igual a J, es igual a raíz de menos 1, ¿no? Este es un número complejo. Entonces queda representado
de manera algebraica como una constante IJ. Así ya saben, para que podamos aplicar ya por propiedades de radicales la raíz al resto de mis valores reales de aquí y ya lo tengo. Entonces, una compleja conjugada es que una parte, el complejo es este, por ejemplo, z más una imaginaria, y el conjugado, lo único que cambia es la parte del imaginario. R menos I, en I o en J. ¿Vale? Y es lógico, ¿no? O sea, si yo tengo esto, no lo puedo reducir más que a la raíz. ¿Qué pasaría aquí? Me quedan, este 2A se va para acá y este 2A se va para acá. Entonces me quedan dos partes en complejos. ¿Sí? ¿Han visto números complejos antes? ¿Nadie? No, imaginario. Bueno, pero imaginario, ¿saben qué es esto? Es que esto nada más la parte imaginaria, ¿no? Entonces, ahorita lo pongo rápido. Si quieres hacemos un ejercicio rápido. Cuando D vale 0, Siempre va a ser la misma. son reales iguales porque ¿cuál es el resultado de mi raíz? Es menos B sobre 2A para X1 y para X2. ¿Sí o no? Entonces no es que ustedes hayan encontrado un solo valor para la ecuación cuadrática, sino que son dos raíces. Recuerden que una ecuación de segundo grado siempre va a tener, de acuerdo al número del grado, es el número de raíces que nosotros tenemos que encontrar. Entonces, aunque sean iguales, pero son dos raíces. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Y les digo que esto sirve mucho para programación, porque si ustedes quieren programar esta fórmula, ¿qué es lo primero que tienen que analizar? Esto de aquí. ¿Por qué? Porque esto te va a decir si te vas a ir a este camino, o este camino, o este camino. En lugar de que a todo le pongas la misma fórmula, no tiene caso. Para empezar no tiene caso porque cuando tú sacas la raíz de un negativo en la computadora te va a decir error. Entonces tienes que hacerlo de manera simbólica que se elimine ese error. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No podemos calcular el tiempo despejándolo de la ecuación de la aceleración. ¿De cuál? ¿Del anterior? No, de la de aceleración es igual a la velocidad final inicial sobre el tiempo. ¿Cuál por la velocidad? La de regreso y me dices cuál. Pero es que tu velocidad final es 27 metros. ¿Esta de aquí o cuál? ¿Esta? Sí. Aceleración es igual a velocidad final. Está bien, y luego ¿cómo regresas a la distancia? ¿Cómo la encuentras? O sea, si nosotros dijéramos aquí 9.8 es igual, que si ya digo, a velocidad final menos velocidad inicial. ¿Qué nos pide el inciso C? A 27 metros, pero puedes encontrar la velocidad de los 27 metros de sustituirlo. ¿Cómo sustituyes la velocidad final? La velocidad, por eso sería la velocidad de los 27 metros, porque tendría la velocidad inicial de los 25.2. A ver, otra vez. Pero también. O sea, si lo quieres hacer en esta fórmula, bueno, mi lógica, o sea, no lo es, por ejemplo, a lo mejor y tomamos velocidad inicial como 25.2 y la final, calculamos la velocidad final en base a los 27 metros, que es la, o sea, la velocidad que va a tomar cuando tenga 27 metros. Pero la calculas de aquí. ¿Eh? O sea, la calculas de aquí. No. Porque entonces, ¿cómo cuál es tu velocidad final? No, está bien, es que yo pensaba que estábamos. Pero nada más. Pero no estamos en el punto C. Sí, porque ¿cuál otro? ¿Te inventaste otro inciso o qué? ¿Se te ocurrió otra vez? No, para practicarlo. No, sí, sin problema. No, pero a ver, más bien quiero como captar tu idea de cómo lo viste tú. O sea, tú comentabas que es cierto, el tiempo lo podemos encontrar a partir de esta ecuación, ¿correcto? Entonces, partiendo de eso, tú tendrías que tener la velocidad final. O sea, tendrías que tener la velocidad final aquí en 27 metros. Aunque aquí dice que es 10.3, pero eso es lo que vamos a encontrar. O sea, ¿cómo encontraríamos esta velocidad final? De 27 metros. Tendrías que irte forzosamente a la de Y, ¿no? Pues puedes utilizar la de raíz Porque final. ya, o sea, que nosotros hemos encontrado 2.7 te da 32 metros, ¿no? Pero puedes ocupar la de velocidad final, reducir los grados, que tienen más AD y ya de ahí despejas la velocidad. ¿Cuál dices? Es que todavía no la das esa forma. No, es otra.
Pero hay ¿La una de velocidad qué? final es igual a la raíz de velocidad inicial menos 2. No, esa no la vimos, ¿no? No lo hemos visto, Pero podría ser, pero esa se ve en movimiento rectilíneo igual, ¿no? Ustedes la han visto, digamos, en la prepa, ¿no? Sí, Que es B cuadrada y bueno, también es igual a la o sea, si está cuadrática, sí, pero igual, al momento de que tú pongas algo cuadrático, te va a dar forzosamente ahí que serían entonces las dos velocidades, ¿no? Para el otro cuadrático, ¿no? Sí. O sea, estarías en función de velocidades. Entonces ahí tendrías que encontrarlo. O sea, sería más laborioso un poco esto. Pues, no, yo creo que para unos casos sí te va a servir esa parte cuadrática de la velocidad. O sea, es que depende del problema. Para los que estamos manejando nosotros van como que en este orden, que son más, pues no sé si más laboriosos, pero son más directos, ¿no? A la solución. Bueno, entonces, ¿sí les dio las raíces? Sí. ¿Sí? Ok, ¿cuánto nos da entonces como tal? 1.52 segundos y 3.62. ¿Sí queda claro por qué, verdad? Sí. En el examen ¿No? tenemos Sí. los dos tiempos. A ver, espérate. Entonces, ¿qué dice? La velocidad de la pelota es 10.3 metros por segundo. ¿Qué me dice? ¿Cuánto tardará estar a 20 metros? Si t es igual a 3.6, la velocidad es 10.3. A ver, ¿sí queda claro qué está pasando aquí? A los 27 metros ya me dio que yo tengo dos tiempos, ¿no? ¿Qué me sale con el tiempo 1 si yo sustituyo en mi ecuación? ¿Cuánto les da? Me da 10.28. 28, bueno, 10.3 metros por segundo. ¿Qué pasa si lo sustituyes en la misma ecuación 3.62? Menos 10 ¿Por qué? Porque ya va en sentido de regreso, ¿correcto? Ah, ok. Sí queda claro por qué 1.52 y 3.62, de acuerdo a la gráfica. Son los dos tiempos. Son los dos tiempos, el tiempo que va subiendo Y el tiempo que va y el tiempo que va bajando. ¿Cuánto les dice? 1.52 segundos, ¿sí o no? Entonces, 3.62, ¿qué tendría que hacer yo en este caso? 3.62, ¿cómo podría obtener este mismo tiempo? Con el tiempo total. No. ¿Qué pasa si yo tengo mi tiempo exacto? Recuerden que esto menos esto, ¿cuánto les daría? O sea, 3.62 menos un 2.57. Es este pedacito de tiempo, ¿no? Entonces, ¿eso qué? ¿Por 2? ¿Vale? 1.05 la resta. Sí. Y luego 1.05. Y luego te falta la parte de aquí, los 40 y tantos milisegundos, ¿no? Que diga décimas de segundo que van aquí, para poderlo encontrar. Y les tiene que cuadrar. Y ahora, ¿cuánto les da? 3.62 menos 5.14. Este está mal, ¿eh? O sea, 5.14 menos 3.62. 1.52. Ah, les da la misma de acá, ¿no? Pero sí queda claro por qué están alineados. Es el mismo tiempo de subida y de bajada. Bueno, más la fracción de lo que alcanzó la altura total. ¿Sale? O sea, esta altura total alcanzarla tuvo un tiempo de subir y un tiempo de bajar. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ya con esto nosotros entraremos al tercer y último tema, que es hilo parábolico. Lo voy a ver general, ya me lo voy a explicar. Ya en las actividades que les voy a estar realizando de los exámenes, ya ustedes van a irlos desarrollando ahí en la plataforma, ¿sale? Entonces, dudas hasta aquí, preguntas. O sea, este no va a venir en el examen. Gracias, Dios. No nos da tiempo, tenemos que hacer todavía un problema y todo eso, y en unas 40 minutos. Dice, para el movimiento de proyectiles vamos a suponer lo siguiente. Esto ya es, o sea, sí lo vamos a ver para el segundo departamental, pero vamos a verlo aquí rápido para concluir nada más. Tenemos nosotros exactamente lo mismo, ¿no? Las ecuaciones de movimiento de un proyectil en cualquier tiempo son velocidad en x es igual a velocidad de x0, que es igual a b0 por un coseno de q0 de un ángulo, y la velocidad en y, que es igual a la velocidad inicial menos que va a irme frenando. ¿Sí o no? O sea, siempre va a ir frenando, va a ir frenando. Y estas pues ya, ¿de dónde las tenemos? es lo mismo, nada más que los valores.
Sí, ¿qué pasa para el caso de X? Porque X no tiene una aceleración. Porque Porque es rectilíneo uniforme y la velocidad es constante de lo que está recorriendo. O sea, al ser constante, ¿qué quedamos con las aceleraciones? Cero. ¿Correcto? Entonces tengan cuidado, pues es aquí que es constante. Esta sí varía. ¿Y qué pasa ahora con la posición? va cambiando tanto en X. Es que depende porque El X se toma a partir de la velocidad. Ve igual la distancia sobre el tiempo. Nada más despejo la X. Y ya me dan la velocidad por tiempo. O sea, el tiempo que recorrí con esa velocidad. Y ya sé cuál es el valor de X. Y en el otro caso, en Y, pues es igual, es la parte cuadrática, ¿no? O sea, es la parábola. Aquí está la parábola que va generando el tiro parabólico. Por eso es más tiempo parabólico. ¿Vale? Sí, ya para cada uno de los ejes, para X y para Y. El comportamiento. ¿Dudas hasta aquí? Esas fórmulas son, o sea, la de es para tiro para Tiro parabólico. Las dos son de tiro parabólico. Porque ten en cuenta que X nada más como caída libre sería la gravedad positiva, o sea, más gravedad por tiempo. Ah, qué interesante pregunta. ¿Cuánto es, por ejemplo, para caída libre? Si estás trabajando aquí en caída libre, fíjate cómo está. Sería más. No, checa bien. Fíjense. Aquí, ¿qué me falta? Mi Y inicial, ¿no? Mi Y inicial. ¿Qué es esta? Aquí me están diciendo que para el tiro parabólico tú tienes estos dos componentes, pero multiplicado por quién? Por seno del ángulo que genera, ¿vale? La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si el ángulo cuánto sería? ¿Cuánto sería este ángulo? 90 grados. ¿Y cuánto es el seno de 90? ¿Y qué se convierte ese cociente? ¿En qué se convierta? Así nada más. Porque es así. ¿Sí queda claro? Ajá. Exacto. Sí queda claro qué pasó ahí. O sea, yo acuérdense, tengo esto, ¿no? Tengo mi eje. Tengo X y Y, ¿correcto? Entonces, yo tengo un tiro parabólico que, obviamente el tiro parabólico, ¿qué implica? Un ángulo de salida. ¿Ya? Un tiro parabólico Y se va a frenar. hace este efecto. Obviamente se va frenando por quién? Me va haciendo que se venga. Por eso en Y te queda cuadrático el asunto. O sea, aquí te queda cuadrático. ¿Sí o no? De lo que vimos acá. Pues aquí te queda el cuadrático, T cuadrada todavía. Ahora, como dices bien tu pregunta, dices, bueno, ¿y cómo lo hago cuando es un tiro vertical? ¿Cómo lo aproximo? ¿No? Si tú este ángulo alfa lo llevas hasta acá, alfa aquí a que es igual a 90 grados. Y mi ecuación me dice que la posición es igual a ¿qué? A B0 en Y por el seno de alfa por T. ¿Sí o no? Menos un medio de G por T cuadrada. ¿Sí o no? Entonces, cuando el alfa sea 90 grados, ¿cuánto es el seno de 90? 1. Entonces, que Y es igual a B0 por T menos un medio de GT cuadrada. Y te queda la misma fórmula de acá. Y cuando es grado lo vamos hasta el eje de las X. Ah, es lo mismo. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. Y entonces ya no vas a analizar cómo tienes ahí aparte la aceleración. Pero por ejemplo, si es aquí y lo tiro para acá, va a caer. Sí. ¿Pero qué quieres decir? O sea, ¿cómo calcula la Y y la X? O sea, porque va a haber un movimiento en Y. Ah, no, sí, pero ese es otro, este es una particularidad del tiro parabólico. O sea, ya te entendí. Si tú agarras y avientas algo en una superficie recta, de manera uniformemente acelerada, digamos, cuando caiga hacia un precipicio, ¿qué va a pasar? En Y va a ser como que daño. En Y va a ser una caída libre, ¿correcto? Pero en X, ¿qué va a seguir haciendo? O sea, ese desplazamiento que lleva ya lo va a seguir manteniendo, ¿correcto? Para X. Ya nada más ahí, ¿quién te va a empezar a afectar?
la gravedad en respecto a la caída libre que tú tienes. Y obviamente, ya cuando tú sales en este sentido, vas a caer aunque A un punto. sí, pero con un ángulo correspondiente de caída. O sea, tú puedes caer a 25 grados, a 35 grados, etc. O, en su caso, de acuerdo a las componentes, en X y Y tendrías que encontrar el ángulo al cual fue que caíste, ¿no? Eso sirve para, obviamente, cuando haces un lanzamiento de un misil, una catapulta, así que no se hicieron alguna en la prepa. Sí, Entonces, a lo mejor tú puedes calcular, si tú calculas el ángulo de caída, puedes encontrar los otros dos componentes y viceversa, ¿no? O sea, van todos enlazados. Pero al final van relacionadas las mismas, porque lo único que, ya cuando tú tienes este comportamiento parabólico, ¿sí? Tú ya que tienes como tal, por eso multiplicar. o sea, un componente en X y un componente en Y. Y un ángulo, obviamente. O sea, pero una vez que tú tienes el ángulo, ya tienes los dos, componente en X y componente en Y. ¿Y eso cómo lo vimos nosotros en producto punto y en señales? ¿Te acuerdas? O sea, es una proyección del producto punto, es una proyección de uno respecto al otro. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo encuentro esto de aquí? Este cateto adyacente a que es igual. O sea, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre quién. Si el coseno de alfa es igual sobre. En este caso, cateto opuesto a quién es igual. No, es Y sobre A. Este es X sobre Y. ¿La H quién sería? Si esto fuera un vector. Exacto, la magnitud, ¿no? O sea, H sería la magnitud de ese vector. Entonces, X es igual a la magnitud de H. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo. Pero si tú este coseno lo varías, ¿de dónde a dónde te varía? ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Y entonces tienes un movimiento sobre de X solamente. ¿Cuánto es el seno de 90 grados? Que son perpendiculares, ¿no? 1, no, el seno de 90. 1. Entonces ya tienes todo caracterizado para esto. Por eso les decía que el tiro parabólico, o sea, al final, es de esto que tenemos, que ya lo habíamos definido de manera para un solo sentido. Lo único que está haciendo es extenderlo hacia la componente correspondiente. ¿Por quién? Por el ángulo nuevo que aparece. O sea, tienes un nuevo componente que es el ángulo. Entonces, ya con tener ese ángulo, tú vas a tener componentes en Y y componentes en X y en Y, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues no es difícil deducirlas desde el punto de vista que, bueno, entonces X es igual a la hipotenusa por el coseno de alfa. Y en caso de Y, ¿cuánto es? La hipotenusa por el seno de alfa. Por eso, tus fórmulas de sentido parabólico, si te fijas, va X con coseno y Y con siempre, ¿sale? Y ya tú lo llevas a los extremos, coseno de 0 es 1, estás trabajando en puro X. Seno de 90 grados, porque ya estás 90 grados en tiro vertical, es 1 también. Entonces llegas a las ecuaciones de tiro vertical y caída libre, ¿sale? O sea, por eso es importante que manejen, que estas nos quede claro, porque al final estas, lo único que hacemos es complementarlo con un ángulo de salida, y ya con eso nosotros podemos obtener. O sea, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Bueno, aquí está el movimiento de una trayectoria de un proyectil, ¿no? Y es lo mismo, si te fijas es exactamente lo mismo. O sea, va la componente, aquí es un que, mira, 0 y va cayendo, ¿no? Y todo este efecto me lo produce la aceleración, en la parte parabólica, ¿correcto? Por eso está aquí, menos un medio GT, ¿sale? Entonces, ¿y el vector de desplazamiento cómo lo vamos a ir viendo? Así, Acuérdense, R es igual a la posición. Ese es un vector ahí, ¿no? Pero yo que he visto, Y es igual a ¿qué? Un Y0 más B0 de T más, bueno, menos un medio de GT cuadrado, ¿sí o no? Sí. Nada más que esta cantidad es vectorial, pero es la misma fórmula, ¿sale? Y entonces ya de las ecuaciones vamos a obtener otras ecuaciones que son las de trayectoria y la de máximo alcance y el ángulo con el cual está trabajando, ¿correcto?
Entonces la altura máxima y la distancia máxima recorrida vienen dadas por esta de aquí. Entonces estas ya las vamos a ver en plataforma. Ahí se les voy a explicar cómo llegar a ellas. Y ya, bueno, aquí viene un ejemplo. Si quieren ahí lo dejamos por hoy. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Preguntas? Solamente tiro vertical, caída libre. No, no se ha acabado, pero ya la vamos a